Desde el punto de vista físico, o como Dirac introdujo esta función delta, es intuitivamente para poder estudiar funciones o magnitudes discretas por medio de expresiones continuas. Pero ya posteriormente los matemáticos comenzaron a desarrollar formas de justificar esta función. ¿Por qué? Porque su utilidad fue muy útil. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos la función auxiliar, una función auxiliar, a la cual vamos a llamarle gamma, una función que depende de x y depende de alfa. ¿Está bien? La cual, para valores de alfa mayor que 0, depende continuamente de la variable x. Es decir, si el alfa es mayor que 0, es una función continua de x. Y en el límite va a tomar el siguiente valor. El límite, cuando alfa tiende a 0, de esta función auxiliar gamma, va a ser igual a 1/2, si es que x es mayor que 0, menos 1/2, si es que x es menor que 0. Jóvenes, puede ser otros valores, ¿está claro? Simplemente aquí es porque estamos nosotros en cierta forma normalizando este salto que se da en una unidad. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver lo siguiente. En particular, podemos tomar la siguiente función. Jóvenes, hay muchas funciones que nos pueden servir. Este es un ejemplo particular. 1 sobre pi, integral desde 0 hasta el infinito, e a la menos alfa k, seno de k x, sobre k de dk. Muy bien, si nosotros integramos, porque esto se puede integrar, vamos a obtener 1 sobre pi, arco tangente de x sobre a. Esta es nuestra expresión número 8. Entonces, nosotros podemos comprobar de que cuando el alfa tiende a 0, esta función tiende a menos a 1/2 y menos 1/2. ¿Está bien? Va a tener este comportamiento. Ya les dejo a ustedes de tarea para que hagan ese gráfico. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos la derivada de esta función auxiliar x o gamma de x alfa respecto a x. Y la denotamos por delta. La vamos a llamar delta de x alfa, porque estamos derivando con respecto a x, el alfa no se va a ir. Ahora, en nuestro caso particular, es decir, si nosotros derivamos la ecuación 8, vamos a encontrar lo siguiente. Derivada o delta x alfa
es igual a 1 sobre pi, integral desde 0 hasta el infinito, e a la menos alfa k, coseno de kx de dk. Jóvenes, al momento que derivo con respecto a x, el k baja, esto se convierte en coseno, se elimina, obtengo esto. Y esto va a ser igual a 1 sobre pi, alfa sobre alfa cuadrado más x al cuadrado. Esta es nuestra expresión número 9. Jóvenes, aquí tengan en cuenta lo siguiente, que esta es una integral impropia. Así que en términos generales, no siempre, no es correcto de todo que yo intercale la derivada con la integral. ¿Está claro? Tengo que evaluar si es que realmente eso es posible. Pero vamos a asumir nosotros que es. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos ahora a pasar al límite esta función. La copio para poder tenerla de referencia. Entonces, en el límite, cuando el alfa tiende a 0, nosotros ¿qué vamos a tener? El límite cuando el alfa tiende a 0 de esta delta de x alfa va a ser igual. Si el alfa tiende a 0, ¿está bien? Si el alfa tiende a 0, nosotros vamos a tener lo siguiente. Tengo lo siguiente. Un momento. Aquí ya. Vamos a tener nosotros que 0 si es que el x es diferente de 0. ¿Por qué? Porque tengo, digamos, 0 sobre 0 al cuadrado más un x que es diferente de 0. Entonces, esto va a ser 0. ¿Y qué es lo que pasa si es que el x es igual a 0? Tengo 0 sobre 0 al cuadrado más 0. Aquí tengo un 0 de orden superior. Por lo tanto, esto es infinito. Entonces, nosotros vemos de que este límite satisface la condición, o sea, la definición de una función delta. Ahora, vamos a tener nosotros lo siguiente también. El límite, cuando alfa tiende a 0, de la integral de delta de x, alfa de dx. Y si hablamos de la integral, estamos hablando de esta función. ¿Está claro? Estamos hablando de esta función. Porque la derivada de esta función es esta delta x alfa. Entonces, si tomo el límite cuando el alfa tiende a 0, vamos a obtener en este caso que es igual. En todo caso, en todo el intervalo, esto va a ser igual a 1. Un momentito. Este es alfa, por si acaso. No sé por qué aquí aparece A. Me equivoco, alfa. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Porque aquí, digamos, tengo arco tangente infinito que nos va a salir el pi y esto va a tender a 1. Entonces tengo esta propiedad. Significa de que utilizando estas funciones auxiliares nosotros obtenemos como límite de estas funciones continuas estas funciones que tienen el comportamiento de la función delta. ¿Está bien? Por lo tanto, podemos asumir que
esto ya se puede ir. Delta de x no es otra cosa que el límite cuando alfa tiende a 0 de esta delta de x alfa. ¿Esto quedó entendido, jóvenes? ¿Tienen alguna consulta? No, profesor. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, vuelvo a repetir. Si nosotros queremos tomar estos límites de manera habitual, tendríamos que tomar el límite acá y el límite acá. ¿Está bien? Antes de operar, antes de integrar. ¿Está bien? Entonces, es decir, disculpen, primero tengo que integrar y después tengo que tomar el límite. No puedo tomar primero el límite y después integrar. Eso es en términos generales. Entonces, aquí nosotros lo que normalmente se hace es se transforma esta integral impropia en una suma integral y se evalúa, ¿está bien? Entonces, para tomar el límite, ¿cómo se llama? Se toma la integral en forma de suma integral y se debe cumplir que, es decir, para poder hacer la evaluación como lo hemos hecho, que delta de x sobre alfa tiende a 0. Entonces, en este caso, estas integrales impropias, digámoslo así, se pueden tomar, como lo hemos tomado ahora. Muy bien, jóvenes. Ahora, vamos a ver las otras propiedades que cumplen, si cumple o no cumple. Por ejemplo, integral desde a hasta b, f de x', delta de x' menos x de x', esto es igual al límite cuando alfa tiende a 0, integral desde a hasta b, f de x', delta de x' menos x, alfa, d de x', y esto, en este caso, por las mismas consideraciones, usando el teorema de valor medio, vamos a tener que es igual a f de x. Aquí, si es que el x está entre a y b, si está fuera, entonces no es posible. ¿Cómo comprobamos de que esto realmente es cierto? Esto, para comprobarlo, tenemos que reemplazar el valor concreto de esta función delta y debemos de hacer el cálculo. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, para este caso que estamos haciendo, tenemos el límite, alfa tiende a 0, integral desde a hasta b, f de x', delta x' menos x de x', esto es igual a 1 sobre pi, integral desde 0 hasta el infinito, de dk, integral desde a hasta b, f de x', coseno de k x' menos x de x', y esto, como esto que tenemos aquí, jóvenes, es una integral de Fourier, esta integral de Fourier no es otra cosa que el valor de la función f evaluado en x. Esto porque hemos elegido esta función auxiliar de esta forma. Si lo eligiésemos de otra forma, es decir, aquí nosotros, porque el delta de x tiene esta forma, está claro. Fíjense que primero
tomo el límite después de reemplazar y hacer la integral. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener. Muy bien, entonces tenemos ya esta propiedad, coincide, por lo tanto estamos verificando de que efectivamente esta función auxiliar que hemos introducido es válida. Veamos lo siguiente. Ahora derivemos, porque si ya podemos integrar, podemos derivar la función auxiliar. Entonces, para derivar la función auxiliar, nosotros vamos a tener aquí la derivada con respecto a x de delta x, alfa. Y vamos a trabajar con la función que estamos trabajando, 1 sobre pi, integral desde 0 hasta el infinito, k, e a la menos alfa k, seno de k, d de k. Esto va a ser igual a menos 2 alfa x dividido sobre pi alfa al cuadrado más x al cuadrado. Entonces, aquí nosotros tenemos esta derivada. ¿De qué nos sirve esta derivada? Esta nos va a servir cuando nosotros, en lugar de tener la función delta, tengamos una derivada de la función delta. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver, esta expresión se puede interpretar cuando tenemos nosotros lo siguiente. Imagínense que tenemos integral desde a hasta b, f de x', y aquí tenemos derivada de la función delta, x' menos x, con respecto a x, d de x, x'. Esto va a ser igual al límite, cuando el alfa tiende a 0, integral desde a hasta b, f de x', derivada de delta x' menos x, alfa, con respecto a x' de x'. Entonces, nosotros esto lo vamos a interpretar de esta manera. ¿Está bien? Si nosotros integramos por partes, esto, vamos a obtener lo siguiente. A ver, aquí rápidamente, integral a b, tengo f delta' de dx, este es igual a f delta evaluado en a y b, menos integral desde a hasta b, f' delta por d de x. Entonces, esto que está aquí nos va a dar el valor de f' evaluado en el x. ¿Está bien? Y esto nos va a dar 0, porque en a y en b la función delta es 0, a menos de que sea el punto que estamos evaluando. ¿Está bien? Entonces, la derivada de la función delta nos sirve justamente para eso. Entonces, de aquí obtenemos integral desde a hasta b, f de x', derivada de la función delta, x' menos x, con respecto a x', d de x', esto es igual a menos la derivada de la función x con respecto a x, si el x se encuentra entre a y b. Jóvenes, quiero que entiendan lo siguiente. Podemos trabajar directamente con esto, pero hay ocasiones en las cuales necesitamos una forma explícita de la función delta, no esta forma simbólica que tiene, digamos, oculta una estructura o una posible estructura. ¿Está bien? Entonces, en esos casos tenemos que trabajar con estas funciones auxiliares. Bien, de manera análoga, nosotros vamos o podemos trabajar con
una derivada enésima. Entonces fx', la derivada enésima, x' menos x de x', que nos va a dar menos 1 a la n, la derivada enésima de f evaluado en x, si es que el x se encuentra entre a y b. Entonces tenemos otra propiedad interesante de la función delta de x. Jóvenes, ¿está claro esto? ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas. A ver. Aquí voy a graficar simbólicamente, aproximadamente, estas funciones que nosotros tenemos. A ver. Nosotros, a ver, la función gamma de x alfa, hemos dicho que toma ciertos valores límites. Es decir, viene por acá. A ver, un momentito. Sí. Aquí nosotros vamos a tener este valor que nosotros tenemos. Hemos dicho que es un medio menos un medio. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que esta función asintóticamente, digamos, va a venir algo así. Asintóticamente va a tender a 0. Aquí nosotros estoy dibujándolo aproximadamente, jóvenes. Esto va a venir algo así. Mientras más pequeño es alfa, esto más tiende a la función escalón. ¿Está claro? Mientras más pequeño es alfa, más tiende a la función escalón. ¿Qué es lo que pasa con el delta? Si tenemos nosotros el delta de x alfa, y jóvenes, ustedes pueden graficar esas funciones, ustedes van a tener algo parecido a lo siguiente. A ver, voy a hacerlo de forma parecida. Esto viene algo así. Y aquí también tiene un comportamiento asintótico a 0. Es decir, la función delta va a ser el límite de esta función. ¿Qué significa que la integral de esta función sea igual a 1? Significa que esta área debajo de esta curva, sea igual a 1. Si nosotros tenemos el delta prima x, alfa, esta otra función auxiliar, vamos a tener nosotros el siguiente comportamiento aproximadamente. A ver, vamos a ver cómo nos sale este dibujo aquí. Eso va a salir más o menos de esa forma.
lógicamente aquí es simétrico, ¿está bien? Entonces, en este caso nosotros vamos a tener dos puntos, dos polos. Eso es lo que nosotros tenemos. Esas son las gráficas de estas funciones. Por favor, jóvenes, ustedes vean de graficarlos y van a obtener esto. Ahora, físicamente, aquí nosotros tenemos una función escalón. Normalmente podemos identificarla con la función escalón de Heaviside. Y eso significa que la derivada de la función de Heaviside es la función delta. Ahora, vamos a ver qué sentido tiene esto. ¿Está bien? ¿Qué sentido tiene esto? Vamos a ver lo siguiente. Si tenemos un ρ, imaginemos que tenemos un momento dipolar. Entonces, ρ de x, imaginemos que tenemos dos cargas. Una que se encuentra en x menos L y la otra con signo negativo que se encuentra en x. Entonces, esto podemos decir que es igual a P. Aquí vamos a decir que multiplica a delta de x menos L menos delta de x sobre L. Y esto, asumiendo de que el L es muy pequeño, ¿está bien? El L es muy pequeño, vamos a tener que esto es igual a menos P delta prima de X. ¿Qué es esto? Momento dipolar. Este momento dipolar es igual a E multiplicado por L. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que las derivadas de la función delta nos están representando los momentos multipolares. Si yo derivo otra vez, voy a tener 4 picos y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Jóvenes, ¿quedó esto entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, entonces esto es de qué manera nosotros podemos asociar la función delta o definir la función delta como el límite de una función continua.